Hola chicos, Geografía de España 34. Empezamos con este vídeo los monográficos de las provincias de Andalucía, las 8. Vamos a seguir este recorrido, cogiendo primero el Valle del Guadalquivir o región bética y cogemos luego Bética o Valle del Guadalquivir y cogeremos luego la región penibética. De la primera empezamos por Jaén. Si te das cuenta, es una provincia, por cierto, que es uno de los 4 reinos taifas en que se dividió el califato cuando se desmembró todo el mundo árabe hispano, dando 4 reinos en Andalucía, que eran el reino de Jaén, el reino de Córdoba, reino taifa de Córdoba, el reino de Sevilla y el reino de Granada. Granada ya ves que tenía Almería, Granada y Málaga. Jaén tenía todo Jaén, aunque los límites concisos, concretos, han tenido movimiento durante la historia. Hasta que el ministro famoso Burgos hizo la fijación de las actuales provincias, pues hubo muchos momentos en que se daban poblados, se daban trozos enormes de concesiones, pasaban de una provincia a otra, etc. Bien, Jaén es un punto de contacto con la península, tanto a Levante, por aquí, como a la meseta, o a las mesetas y al resto de España, por aquí. El famoso desfiladero de Despeñaperros, que tiene hasta un río de su nombre, lógicamente. Es el paso de la A4, autovía A4, que anteriormente, bueno, y hoy también corre paralela la antigua Nacional 4, radiales con números romanos, la N, rayita, V, la de los números romanos, la 4, que me pasaba por Despeñaperros, atravesaba Jaén, aunque pegándole así un bocadito como si pegaras una cucharada a un flan y dejando todo el resto de la provincia que viva tranquila, sin agobios de tráfico. Porque aquí por el tráfico siempre fue intensísimo. El puerto de Despeñaperros fue proverbial por los camiones sudando tinta, sobre todo para subirlo. Era impresionante. A mí me tocó una vez, no en camión, en coche. Bueno, y hoy convertida en la A4. ¿Qué más diremos de Jaén? Bueno, vamos a decir las comunicaciones, las autovías hoy. Pues está la que viene de Madrid, la Nacional 4, que seguirá por aquí con el Guadalquivir hasta Sevilla y hasta Cádiz, que por eso se denominaba antes Madrid-Cádiz. Aunque hoy también la autopista pues va de Sevilla a Huelva y hay un entramado de autopistas muy potable ya. Da gusto ir de provincia, digo de capital a capital, por ejemplo, están todas unidas por autopista. Y es una maravilla, son unas carreteras buenísimas. Los coches allí van tranquilos, sin correr mucho, gastando poco y con un clima esplendoroso y magnífico en todo, en el aspecto humano, en el aspecto geográfico y todo que es Andalucía. De Jaén, pues vamos a ver. En cuanto a la hidrografía, te recuerdo un poquito que está dominada por el río Guadalquivir Padre, que fíjate dónde nace. Y en vez de irse directo para el Atlántico, él se permite darse un garbeo por aquí, rodear, mejor dicho, partir a su sierra de Cazorla, que es la que se lleva el nombre del nacimiento de Guadalquivir, con la capital, con la población guapísima de Cazorla, da la vuelta, hace un pantano, el pantano del Tranco, uno de los mayores de la provincia, y luego viene por aquí. Recoge a su primer afluente por la izquierda, que es el Guadiana Menor. Llegando por aquí,
junto a una población que hay aquí que es Peal de Becerro, y hace el embalse de Pedro Martín. Es curioso que en Andalucía hay muchos pueblos y pantanos, caseríos, que tienen patronímicos, o sea, perdón, que tienen topónimos patronímicos, es decir, topónimos es nombre del lugar, topos lugar, dimos nombre, de patronímicos, es decir, de personas, de apellidos. No lejos de ahí está otro Torre Pero Gil, pero que era Pedro, Gil, etc. Y hay muchos por toda Andalucía, que recuerda el tiempo de la conquista castellana que iba dando a todo aquel que se destacaba en la batalla, los reyes le daban pues posesiones tal, y hacían villas, porque para los reyes era casi más que conquistar, era una tontería salir a conquistar si no tenías gente para repoblar. Porque ¿de qué te servía allí decir, yo paso aquí con mis ejércitos, mando, arraso, que se escondan todos, que llego yo, si luego pasas hacia adelante y dejas las tierras tal como las encontraron? De nada. Es decir, había que hacer asentamientos. Y Castilla empezó, Andalucía prácticamente, uno de los puntos claves de inicio de Andalucía fue Jaén. Jaén, con una capital, con un castillo formidable, útil durante todas las historias, bueno, durante todas las civilizaciones de la humanidad, podríamos decir. En épocas prehistóricas, los iberos, luego los oretanos y los turditanos, que dieron guerra primero a Aníbal, que se asentó cartaginés en Jaén, luego vinieron los romanos, dándole tal, hicieron también una estupenda ciudad romana, luego vinieron los godos, con los godos cayó un poquito, curioso, ¿eh? Sin embargo, luego vinieron los árabes y lo levantaron, hicieron de Jaén un vergel, ¿eh? Ya los cronistas romanos habían alabado muchísimo esta zona porque tiene mucho encanto, ya que tiene campiña, tierra de cultivo, llanitas, etcétera, etcétera, y tiene montañas preciosas. Quizás las menos vistosas sean las graníticas de Sierra Morena, que ya vimos, mira, ahí tenéis a Madrona, y está la de Alcaraz, que se mete ya camino de Albacete, en fin, pero todo el resto son unas sierras de la época terciaria, es decir, de la época joven de las montañas. Las montañas que salieron en ese plegamiento son unas montañas jóvenes que apenas están desgastadas por la erosión. Cuando las montañas se desgastan, pues se redondean. Viento, lluvia durante siglos y siglos, miles de años, pero estas no, estas tienen unos picachos y unos montes y unos cortantes fabulosos, preciosos. Es una zona encantadora. Y no digamos estas hoces de aquí del Guadalquivir, maravillosa. Luego se mete el Guadalquivir en campiña. Pero piensa, fíjate, las poblaciones, sin embargo, principales de Jaén, no han ido a parar al Guadalquivir. Así como aquí sí, aquí se asientan. O sea, cuando se habla del Guadalquivir, se dice sí, nace en Jaén y luego pasa por. Y en Córdoba y Sevilla. Y no te dicen, claro, nada de Jaén. Y es que aquí parece que Jaén le hubiera dado un poquito de lado al Guadalquivir. A lo mejor es que no necesitaba de sus aguas o de su estrategia de frontera. Porque claro, aquí el Guadalquivir es ancho y puede hacer frontera entre ambos lados. Pero aquí no es un río todavía muy caudaloso y difícilmente podría hacer de frontera. Con pequeñas barquichuelas podrían pasar un ejército de un lado a otro. O sea que aquí más bien cogerían, efectivamente han cogido, colinas estratégicas para poner sus castillos, que los tiene y muy bonitos. Hablaremos, qué sé yo, de Alcalá la Real, una fortaleza preciosa que fue toda una población de donde todavía se conserva el castillo o la alcazaba y la iglesia todavía. Muy bonita, por cierto. Y además adaptada o sea, restaurada con gusto, pero con un detalle muy curioso, y es que
para enseñarte todas las tumbas que era preceptivo o tenido por honorífico el que te enterraran dentro de la iglesia, pues estaba todo el suelo lleno de tumbas y luego con las losas grandes, lápidas grandes puestas encima, entraba el público y sí veía una losa donde ponía aquí yace el furón, unas cuantas frases en latín. Pues todas estas las han quitado y las han puesto de cristal. Total, que entras y parece que te vas a caer en cualquier momento a una de esas fosas. Muy curioso. ¿Eh? Yo solo os digo todo esto porque merece la pena que vayáis. Es una tierra encantadora. La primera provincia, bueno, la zona de mayores olivares, extensión, es algo impresionante. O sea, si has estado en Jaén, vuelves con muchas fotos ahí grabadas, pero hay una que puede con todas. Y es olivos, 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 olivos. Sube la montaña, sube el olivar, baja la montaña, baja el olivar. Es impresionante. No sé, seguramente que habrá estadísticas de los millones de olivos que hay. Todos o muchos, la mayor parte de la variedad picual, que es una aceituna que cuando la prensan hace un aceite magnífico, y un poquito tirando a verde, verde oliva, ¿sabes? Cosa que hay otros aceites, en la arbequina también, en la arbequina tira también un poquito a verde. Sin embargo, yo el que más utilizo es el del Bajo Aragón, de tierras de la Fresneda, Alcañiz, Beceite, Calaceite, donde allí se da la aceituna en peltre, que hace un aceite oro. Un aceite oro. Pero todos ellos son magníficos. El aceite español está teniendo mucho cartel en Europa. Bueno, ¿cómo no lo va a tener? Si es que Jaén tiene el grado de longevidad mayor de España. Es decir, los abuelos es donde más viven. Y se están en parangón con los del mismísimo Japón, que es el país que siempre se ha tenido por medias más longevas. Luego hay otros países, sobre todo en los Andes, pero son ya zonas, no el país entero. Japón sí, Japón tiene mucha esperanza de vida, pues con Jaén se las tiene a la par. Y todo el mundo argumenta que, claro, eso tiene que ser por el aceite de oliva. El aceite de oliva que está en las comidas, que está en todo. Te metes en pueblos de Jaén, bueno, ya solo meterte en Jaén, ir por la carretera y vas, abres un poquito la ventanilla del coche, aunque no la abras, y vas respirando a Almazara. Almazara sabes que es el molino donde se prensa aceite. Antiguamente con unas piedras gigantescas y unas prensas. Oh, Dios mío, cuando pienso en ellas, para hacer el brazo de palanca, eran varias vigas de roble todas cogidas con aros de hierro para hacerlo todavía más grande y más pesado. Y allí se levantaba, se metían luego las sacas, o los... no son sacas, son una especie de alfombritas redondas, no me viene ahora el nombre, esteros o esteras, sí, esteras, hechas con cáñamo, con el... tampoco me sale, esparto, con el esparto, que se ponen en la prensa y se prensaban. Todo este cultivo del olivo y técnicas de la oleicultura, aunque son viejísimas, y ya con Roma se sacaba mucho aceite para todo el Imperio Romano, y se comerciaba mediante un camino natural con las minas, tanto de Sierra Morena, carbón no, plomo, que era muy importante. El plomo en la civilización romana era el todo. El acero no estaba todavía, había hierro, pero del hierro al acero hay muchas diferencias. Eso ya lo explicaremos en otras lecciones. Pero bueno,
tenían aquí las minas de la Carolina, luego las de Pueblo Nuevo Peñarroya en Córdoba, y iban hasta las minas de Río Tinto, ¿eh? y otras minas importantes que había aquí, y establecían el comercio de toda esta zona. Todo pasaba por Jaén. Jaén, vamos a ver los ríos, que no te los he acabado de decir. El Guadiana Menor, ¿eh? que se mete por ahí, por un pasillo, rompiendo la cordillera subbética, que era la que se había repartido el papel, la subbética con la peribética. Y había dicho una vez, yo me quedo aquí vigilando al Guadalquivir. Y dice la peribética, pues yo me quedo aquí vigilando al mar. Y entre ambas hay multitud de sierras con sitios planitos, pero bueno, esto ya es del vídeo anterior, no sé por qué te lo vuelvo a explicar ahora. Aquí tenemos a Sierra Mágina, una sierra muy bonita, con el pico Mágina, de 2080 y pico metros, que no es una altura nada despreciable. Claro que al lado del Veleta, de sus 1340 y pico, pues no son, perdón, de 3300, o sí, pero sí, es un 3000 y algo, no llega a los 3500 el Mulhacén. El Guadiana Menor, el río Guadalimar, fíjate qué nombre más bonito, Guadalimar. Sí puede ser un nombre precioso. Oye, Guadalimar, ¿cómo te llamas, Guadalimar? Casi todos los ríos andaluces sirven para nombres preciosos, menos uno, menos este. No, perdón, a ver. No, que no lo he puesto. Vaya, hombre, alguno dirá ahora, claro, lo tiene manía. El Guadalfeo. El Guadalfeo. Este es el Guadalhorce, que pasa por Antequera y Málaga. Y este era el Guariato, me parece. Bueno, a lo que vamos. O el Guadalfeo era este, el de... Creo que sí que era este. Pues vaya memoria que tiene, pero si hace unas pocas horas que ha hecho usted el otro vídeo y ya no se acuerda, bueno, pues mira, tú lo tienes ahí para mirarlo, lo siento. Tu cabeza ya no es igual que la mía ya está gastadica y tengo que reservarla para cosas más esenciales. En fin, fuera de tonterías y de digresiones. Este es el Guadalimar, este era el de Espeñaperros, y van, lógicamente, a Guadalquivir. Aquí habíamos dicho que este es el embalse de Pedro Martín, al lado de un pueblo con un nombre muy característico y que llama mucho la atención, Peal de Becerro, un pueblo ahí, que tiene una almazara con un aceite extraordinario. Bueno, para aceite de Cazorla también es fuera de serie. Todos los aceites aquí son superiores. Otro río aquí, el Jándula. O sea, realmente, para el examen, tú, si tienes que estudiar, estarás diciendo, oiga, ¿quiere dejar de enrollarse ya y decirme 3 ríos, 4 ríos que tenga que poner yo en el...? Pues te los voy a decir. Mira, el Guadalimar y el Jándula, que eran los ríos más importantes del Guadalquivir, y da la casualidad de que los dos están en Jaén. Y por aquí el Guadiana Menor y el Genil. El Genil, que es un señor río. Bien, pero que a Jaén le toca muy poquito. Muy poquito. Aquí está la capital. Aquí está Martos, ese pueblo que huele todo él a aceituna, con una peña gigante arriba, que fue el origen prehistórico, pero del que ya van bajando. Y no solo los prehistóricos han quedado, iba a decir, obsoletos y solitos las rocas, sino que toda la parte alta de la población que nació entre guerras y conquistas y reconquistas, pues la altura era siempre un privilegio. No era lo mismo estar en llano que en altura. El que estaba arriba siempre tenía ventaja. La ley de la gravedad servía para zurrar. Pues se está quedando también las casas despobladas.
Y todos estos pueblos, Martos, Alcalá la Real, etcétera, pues bajan a las zonas llanas, que era donde estaban los ríos. Y hoy allí se han hecho pues, urbanizaciones nuevas, edificación nueva toda, todos los servicios, polideportivos, talleres, centros comerciales, todo. En Jaén se vive muy bien, sus 600, casi 50.000 habitantes, de los cuales aproximadamente la tercera parte está en Jaén y su metrópoli, es decir, y los pueblos que tiene alrededor. Y el resto ya diremos que están principalmente en Linares, que es este pueblo, con unos 50 y tantos mil habitantes, que fue una sede industrial de primera magnitud en España. Llegó a tener altos hornos que fundían hierro. Se laminaba, acerías, etcétera, y de allí luego se manufacturaba allí mismo en una industria que hacía maquinaria agrícola, la famosa Santana. Yo recuerdo haber visto las primeras cosechadoras enormes cuando ya España permitió, sobre todo en la zona de las tierras más pequeñas, porque en Andalucía las parcelas agrarias son grandes y ya podían entrar, pero en las otras, hasta que, por ejemplo, en la Castilla del Norte, hasta que no hicieron la reparcelación, convertir parcelas pequeñas, unificarlas en parcelas grandes, no podían entrar las cosechadoras. Eran unos bichos demasiado grandes como para poder dar la vuelta en una tierra que a lo mejor no tenía ni 15 metros de ancho. Era perder el tiempo. Pero entonces, y ya empezamos a ver las Santana. Y luego hizo una asociación con otra empresa extranjera que ya ponía Santana no sé qué, o Class Santana o algo, no me acuerdo. Bueno, esta luego también tenía la concesión, o ¿cómo se dice? Ahora no me sale. El permiso de patente, el permiso de utilizar patente, de la casa inglesa, la Land Rover, y hizo durante muchos años unos vehículos todoterreno para el campo que poblaban toda España. Por toda España te encontrabas el típico Land Rover, que es el 4x4 por excelencia aquí. No corría mucho, pero tenía una potencia. Recuerdo que una vez me cogió un señor en autostop por ahí por la Sierra de Madrid y me extrañó que yendo por llano pues íbamos a 50, 60. Era un trasto potente, pero no corría mucho. Pero al empezar la cuesta y de la sierra, no aminoraba la velocidad. Era la primera vez que yo tenía contacto con los motores, aquello de decir, pues este de gasolina, este diésel. Claro, y es que el diésel no baja la velocidad cuando subes. Saca la fuerza de la compresión de los cilindros y parece que cuanto más le exiges, más fuerza tira. Más fuerza tira. Y fue con un Land Rover. Esto luego lo cogió otra empresa japonesa también de tradición de 4x4, que es la Suzuki. Y durante mucho tiempo estuvo haciendo allí los 4x4 Suzuki. Vinieron las crisis, aquello se fue primero, se marcharon, bueno, acabó cerrándose los altos hornos, luego la Suzuki también dijo, ya no aguanto más, se trató por todos los medios de que no se marchara, insuflándole capital, pero acabó marchándose. Y hoy la población de Linares pues tiene muy poquita industria de este tipo y algo hay, según he podido leer, de energías renovables, es decir, fabricación de molinos de viento y estas cosas. Pero toda ella ha respondido al comercio que se ha suscitado por la reactivación y mejora de los productos agrícolas típicos, especialmente de la oliva. Especialmente de la oliva. Porque a otros productos además de la oliva, pues mira, tienes trigo que en su día hubo mucho, pero que se lo ha ido comiendo el olivar. O sea, yo en los primeros años que visité Jaén, a estos últimos, pues que el olivar se ha comido todo. Se ha comido todo. Es un monocultivo total,
Conozco dos monocultivos que sorprenden, bueno, que me han sorprendido. He visitado muy poco mundo, o sea que no he podido ver muchos, pero he visto el monocultivo de viña en el sur de Francia, que entras kilómetros y kilómetros, todo viña, todo viña. Quieres encontrar algo diferente y no lo encuentras. Quieres encontrar algo de trigo y tú dices, ¿con qué hacen pan aquí? ¿Lo harán también con la uva? Pues no, no hay más que uva. Bueno, pues aquí en Jaén, y en mucha parte de Andalucía, pero sobre todo Jaén, ¿qué hay? Olivar. Tú dices, oye, que allí hay montañas, ya no habrá olivar. Te acercas y ves cómo suben las hileras de olivos. ¿Eh? Y las cultivan pues con tractores de estos de rueda de oruga, de rueda de tanque, para subir por las pendientes, ¿eh? A cultivar los olivos. Y la faena, digamos, del aceitunero de Jaén, pues es fundamentalmente la aceituna. En el título de Jaén ha puesto los versos creo, de Miguel Hernández, que estuvo aquí luchando durante la guerra en Jaén, porque Jaén fue la lucha muy encarnizada y muy triste, porque se mataron muchísimas personas de la parte nacional, porque fue republicana casi durante toda la guerra, del 36 que estalló hasta el 39, mientras que en Sevilla enseguida se había ocupado Queipo de Llano de cogerla y de conquistarla, la parte nacional, con aventuras muy ingeniosas y otras cosas que se cuentan de las guerras, pero aquí en Jaén fue un bastión muy fuerte de los republicanos. Incluso se mandó a la aviación Cóndor de Alemania, creo, a bombardear, porque anteriormente los republicanos habían bombardeado Córdoba, y era aquello de devolver la pelota. Se instauraron tristemente los trenes de la muerte en que se cargaban de los del bando de los sublevados de Franco y se les llevaba a Madrid para matarlos allí. Cosas de la guerra. Tristísima guerras entre hermanos. Bueno, tenemos ahí Linares. Ya hemos contado un poquito de ella. Aquí están las dos culturales que llamo yo. Baeza y Úbeda. Baeza y Úbeda. Ambas me parece que han hecho un conjunto, que las han declarado Patrimonio de la Humanidad. Han tenido Universidad Baeza, de las 4 que hubo en Andalucía antiguamente. Juntamente me parece que era con Sevilla, Granada y Osuna, me parece. No me hagas mucho caso, pero creo recordar eso. Granada y Sevilla siguen teniendo universidad. Bueno, hoy casi toda la universidad ha sido una institución que se haya extendido a todas las capitales, derivadas de las antiguas, que en Andalucía eran Málaga y Sevilla, casi me olvido de Málaga. 3 distritos universitarios tenía: Granada, Málaga y Sevilla. Bueno, así que Baeza y Úbeda. Bastantes habitantes. Bueno, en concreto, mira, Úbeda, que es la tercera ciudad después de la capital y Andújar, tiene unos 34.000 habitantes. Mientras que Baeza tiene menos de la mitad, tiene unos 15.000 habitantes. Antes que ella está Alcalá la Real, que no la he puesto, y es que tampoco quiero cargarte mucho. Las clásicas son Bailén. Y te digo clásicas, ¿por qué? Porque aquí fue una de las batallas más importantes del empujón a Napoleón, para sacarlo de España y echarlo otra vez a su Francia. Entonces aquí los ejércitos anglo-hispanos o hispano-ingleses dieron una sonada derrota a las tropas napoleónicas aquí en Bailén, que está a la bajada de Despeñaperros. No, perdón, que me estoy equivocando. Esto es la Carolina. La Carolina. La Carolina.
te diré por qué yo lo subía para arriba. Porque tengo en mente otro pueblo que está aquí, desde la Carolina de Espeñaperros, que es Navas de Tolosa, que ha sido uno de los pueblos que más siempre se estudia, porque en las luchas de los árabes contra cristianos, cristianos contra árabes, hubo algunos momentos más intensos y de mayor de ejércitos mayores. Y uno de ellos fue el de las Navas de Tolosa. No me pidas ahora que te diga qué reyes o qué califas estuvieron en ese evento, pero sí, ahí fue en las Navas de Tolosa, cerquita del pueblo de Santa Elena. Y aquí bajando, pues estaba la Carolina, que es la tierra minera por excelencia. Carolina, plomo, carbón, etc. Y bajamos aquí que voy a tener que mirarlo porque tengo lapsus. Bailén, claro. Sí, la Carolina y Bailén. Que en Bailén es el nudo de separación Mira, ahora no viene, sí, pero es Bailén. Carolina y Bailén. A ver, Carolina, Bailén, Linares, Úbeda, Baeza. A ver, repite conmigo, que así lo aprendes tú y lo aprendo yo. Despeñaperros, Carolina, Bailén. Hacia la derecha. Linares, Baeza, Úbeda. Y de la Carolina es la gran comunicación de estas 4 vías. Hacia Madrid, hacia Sevilla, Córdoba y hacia Úbeda. Y aquí un ramalico que viene a Baeza. Y otro importante de Jaén, que seguramente luego echa hacia Granada. Martos, Andújar. Y me parece que tenemos ya todas las poblaciones. Venga, conmigo. Cazorla. Dila tú. Úbeda. Baeza. Dila antes que yo. Jaén capital. Martos. Linares. Bailén. La Carolina. Y Andújar. Bueno, y yo no sé. Ya que más. A ver si en este revoltijo que te he hecho me he olvidado de algo. Los montes, pues ya sabemos que los de Sierra Morena eran graníticos y con pizarra y cuarcitas. Cosa que estos otros, los béticos, la subbética y la penibética, lo que es toda la cordillera bética toda, subbética, penibética, formando como un triángulo, como un ángulo. Subbética, aquí en ronda, penibética. Todo eso es del vídeo anterior. Pues estos picos son de caliza. Y la caliza hace unas montañas muy bonitas, preciosas. Calizas y margas. Las margas están entre las calizas, que son como blanquecinas y muy erosionables, blandas. De forma que con el tiempo, la intemperie, el aire y la lluvia hacen cárcavas, dejando como oquedades en los farallones, en las rocas que suben de caliza. Te encuentras con una parte de margas, arcillosas, y ahí el viento las ha socavado. A veces hasta incluso hacer caer pues, parte del peso superior. En cuanto a animales especiales y esto, pues bueno, sabido es que el lince, que se le pretendió empezar a reproducir aquí en las marismas del Guadalquivir, se ha extendido y ha obtenido aquí también bastante raigambre, es decir, hay bastantes ejemplares. Es bonito saber que aquí también se está procurando la recuperación de un águila
magnífica, que es el quebrantahuesos. Y tú dirás, ¿y por qué se llama quebrantahuesos? Muy fácil. Cuando se arrojan las mulas, o se arrojaban las mulas, que había muchísimas en España para labrar el campo, y los buitres y otros que no eran buitres, incluidas las liebres y los cuervos, todas a comer carroña, dejaban los huesos mondos y directos. Este buitre dijo, sí, pues yo sé que dentro de los huesos hay un alimento fabuloso, el tuétano, la médula del hueso, muy alimenticia, muy alimenticia. Ahí es donde se producen los glóbulos rojos de nuestra sangre, sobre todo en las cabezas de los huesos. Bueno, pues este águila, porque es un águila, coge esos huesos, tiene calculado perfectamente y estudiado el terreno como un perfecto aviador y sabe dónde tiene que soltar el hueso, como quien suelta una bomba con una precisión fabulosa, para que dé en la roca oportuna donde ese hueso, ¡crack!, con el peso de la caída, rompe, casca, y automáticamente él, que se baja y no ha cascado, otra vez. Vivir no es fácil, y para ellos tampoco. Vivir es duro, y el quebrantahuesos lo tenía también un poco duro. Bueno, pues se está logrando recuperar. Ya unos 40 y pico han sido recuperados y extendidos ya, pues, por toda la península, pero principalmente por la zona de aquí. De los bosques, por supuesto, en cuanto ascendemos y ya se viene el frío, allí pues no hay vegetación apenas. Tú ya sabes que las plantas pues dependen de la temperatura, de la humedad, etc. Sierras peladas aquí, con un poquito ya de pastos en cuanto bajaban un poquito, que es para el ganado lanar, que es el más abundante de la provincia. Y es curioso porque hay una clase de conífera que es el pinsapo, que es una conífera especial de esta zona. Y luego tiene en la Sierra de Cazorla hay muchas especies endémicas, es decir, que han subsistido y que no están en ninguna otra parte del mundo. Y para los botánicos y para los entomólogos, los de los insectos, pues es una tierra muy especial, muy bonita. Es como un manjar para ellos, estas sierras. El cereal, que no acabé de decírtelo, ocupa muy poco espacio porque todo se lo ha comido el olivo. Bueno, solo por ponerte una comparación, por cada 25 campos de fútbol que hay puestos con olivos, hay uno de cereal. ¿Cereal cuál? Trigo, avena, centeno. Bueno, el centeno no habrá porque el centeno es más bien para tierras más pobres. Y la cebada. Trigo, cebada y avena, seguramente. Luego también hay almendros, pero claro, el almendro no es tan rentable como la aceituna. ¿Y dónde lo ponen? Pues allí donde el olivar ya se ha hecho inaccesible. Bueno, pues mira, o bien para separar dos olivares, para solevar dos propiedades, pues ponemos una hilera de almendros. Almendro. Y fíjate que incluso también llega a producir algodón, porque hay zonas que desde el tiempo de los árabes, que eran amantes de los regadíos y de las acequias, dejaron zonas perfectamente regadas. Es muy bonito, por ejemplo, que se dio aquí en Arguniel, por la Sierra de Mágina, ver dónde nace el río Arguniel, que lo tienes en uno de los vídeos que te he dicho en el vídeo anterior, de estos que puedes venir a pasear conmigo por 4 o 5 pueblos de Jaén. Te aseguro que si te ves esos vídeos vas a acabar sabiendo de Jaén, pero bastante, porque esos están hechos a pie de cañón, viendo todas esas obras, viendo las montañas, viendo los campos, allí, en el momento, con los vídeos aquellos. Y no sé si se me olvida algo ya. Hemos dicho las poblaciones, hemos dicho los ríos, ya te las sabes, las poblaciones, ¿verdad que sí? ¿A que sabes que esta es? Muy bien, Andújar. ¿Sabes que esta es? Linares, la de los 4x4. ¿Sabes que esta es? Bailén, la de la batalla francesa.
sabes que esta es La Carolina y que aquí hay otro pueblecito que es Las Navas de Tolosa, donde se dio la guerra árabe-cristiana, que esta es Sierra Mágina, en fin. Bueno, chicos, Jaén, una tierra de aceite. Si dices aceite, dices Jaén. Y por cierto, los gentilicios de Jaén, que en un principio yo estudié de pequeño de Jaén, jiennense. Muy bien, pues hoy en la Wikipedia, que yo la utilizo mucho, porque es muy fiel la Wikipedia. Vas, ¿dónde buscar esto? Pum, vete a la Wikipedia. Luego hay otras páginas, tal, pero la Wikipedia no te falla. Es una gran obra, esta Wikipedia. Hay que colaborar con ella con una pequeña cantidad que no supone nada para nuestro bolsillo y que nos permite ir a un sitio donde no hay publicidad, donde no hay anuncios. En el resto, pues sabes que obtienes algo gratis, pero tienes que soportar, lógicamente, los anuncios. ¿Es cierto? Pero tratándose de la Wikipedia, no. Bueno, pues ahí ponía 5 o 6 gentilicios, todos los que se te puedan ocurrir de Jaén. A ver, ¿cómo llamarías a Jaén? ¿Jaenero? Pues sí. Jaeneño también. Jaenense también. Y menos mal que no, y todavía habrá alguien que haya cogido los numerosos nombres que tuvo durante la historia, porque claro, como es una población tan vieja, toda colocada así contra la montaña hacia la zona del castillo que tiene 3 alcazabas, y luego encuentras ruinas de todo, baños árabes, me parece que también hay una mezquita, hay una plaza de las 3 batallas que llaman, o plaza de las batallas, seguramente recordando la de Bailén y la de las Navas de Tolosa. Vamos, Jaén, y luego una catedral, la Catedral de la Asunción, que es fenomenal. Y tengo que confesar ahora una cosa tristemente. No he estado en Jaén capital, pero no sé, va a pasar muy poco tiempo que no vaya allí. Es de las poquitas que me quedan por ver de España. Y además tengo gente querida, tengo antiguos alumnos que nos daríamos un abrazo inmenso cuando nos viéramos. Hasta luego, chicos. Jaén, acuérdate, el mejor aceite del mundo y además, bueno, el mejor. No vamos a ser ya tampoco chauvinistas, que siempre decimos los franceses que somos chauvinistas. No vamos a ser el mejor, pero donde hay más aceite y todo bueno. Eso sí, más aceite hay en Jaén. Se calcula que produce el 20% del aceite mundial. Y tiene la almazara más grande de España y posiblemente del mundo en Villacarrillo. O sea, hablando del aceite, cada pueblo quiere ser, no, porque nosotros somos, Martos, los que más campos y kilómetros cuadrados tenemos de olivos. Villacarrillo, nosotros somos los que tenemos tal, Cazorla, nosotros somos los que tenemos... Y todo relacionado con el aceite, con el olivo. Hasta luego, chicos.